Escúchenme. No vine a ofrecer consuelo. El consuelo es la morfina del espíritu, el opio para las masas que temen la verdad de su propia desnudez. Vine a desenmascarar la más insidiosa de las ficciones modernas, el nuevo Dios al que rinden pleitesía sin cuestionar, la sagrada conexión humana. Observen a su alrededor. Se les vende como la panacea, el bálsamo universal para toda herida, la cumbre de la existencia. Es el dogma reinante, omnipresente, susurrado en cada pantalla, clamado en cada eslogan. Pero yo les pregunto, ¿es realmente una fuerza, o es la más sofisticada de las debilidades, una barricada erigida no para unir, sino para aislar del abismo de la existencia? La veneración colectiva de la conexión humana no es más que una estrategia de evasión, una barricada psicológica erigida contra el aterrador abismo de la soledad existencial y la libertad radical del individuo. El verdadero despertar yace en la demolición de este mito, abrazando la potente autonomía que emerge de confrontar el propio ser desnudo. Sumerjámonos en el primer círculo de esta ilusión. La seducción de la red, el culto a la conexión. Desde que el sol amanece hasta que la noche los engulle, son bombardeados con la liturgia de la conexión. Se les insta a tejer redes, a compartir cada aliento, cada pensamiento, cada nimiedad. ¿Para qué? ¿Para sentir, acaso, el calor de un rebaño? Es el nuevo evangelio. Se les promete plenitud, sentido, pertenencia. Pero el eco de esta promesa resuena con un silencio inquietante. ¿Es acaso la búsqueda de la conexión una búsqueda de uno mismo o un escape de uno mismo? Se aferran a ella como a un ancla en la tormenta, sin percibir que la tormenta está dentro, y el ancla les impide zarpar. La verdadera fortaleza del individuo no reside en la búsqueda o el mantenimiento de la conexión superficial, sino en la radical afirmación de la soledad consciente, el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable, capaz de trascender la debilidad del rebaño y redefinir, o anular, la necesidad de un vínculo externo. Este dogma es un velo sobre vuestros ojos, una cortina de humo que esconde la verdad de vuestra singularidad. Y el porqué de esta seducción nos lleva al silencio inquietante, el terror al abismo existencial. La obsesión con la conexión no nace del amor, sino del miedo. Es un miedo primario, visceral, a la soledad inherente que define a cada ser, al vacío del ser sin validación externa. Temen mirarse al espejo y no ver un reflejo validado, sino un abismo insondable. La conexión se convierte así en una anestesia contra el terror de confrontarse a uno mismo. Cada like, cada compartir, cada mensaje, es una dosis que los aleja de ese precipicio interior, un sonido constante que ahoga el clamor de la existencia individual. Se aferran a los hilos de la red como náufragos a una balsa, sin comprender que la balsa es ilusoria y el mar, su propia conciencia. ¿Qué pasaría si la balsa se desvaneciera? Caerían en la infinita extensión de vuestro propio ser, un lugar del que les han enseñado a huir. Esta huida ha sido meticulosamente orquestada. Pasemos a la arquitectura del consuelo, el vínculo como fortín de la mediocridad. La sociedad, el rebaño, no solo permite, sino que activamente construye y refuerza este mito de la unión sagrada. ¿Por qué? Para protegerse a sí misma de la exigencia de la individualidad. Es un pacto tácito, una conspiración silenciosa para evitar el peso de la libertad. Si cada uno de ustedes se atreviera a ser quien realmente es, sin la muleta de la conexión colectiva, la estructura misma del rebaño colapsaría. Por eso se les alienta a fundirse, a disolver su singularidad en la masa. La conexión se convierte en un fortín, no de fortaleza, sino de mediocridad. Un refugio donde la individualidad, la creación de valores propios, la audacia del espíritu, son sacrificadas en el altar de la pertenencia. No se atrevan a sobresalir, no se atrevan a pensar diferente, no se atrevan a ser la excepción. Porque el rebaño los devorará.
El miedo a la soledad los encadena al promedio, y la mediocridad es el precio de su falsa paz. La verdadera fortaleza del individuo reside en la radical afirmación de la soledad consciente, el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable, capaz de trascender la debilidad del rebaño y redefinir, o anular, la necesidad de un vínculo externo. Y este es el precio de la anestesia, la castración del espíritu soberano. ¿Qué se sacrifica al aferrarse a esta ilusión de la conexión? Mucho. Demasiado. Se sacrifica la capacidad de forjar el propio camino, de crear valores que no son los del rebaño, de trascender la debilidad colectiva. La conexión, bajo esta luz, no es un lazo sino un grillete dorado, eso sí, pulido por la comodidad y la aprobación, pero un grillete al fin y al cabo. Impide el vuelo del águila, forzándola a caminar entre los pollos. Les quita el filo a su voluntad, la agudeza a su pensamiento, la audacia a su acción. Temen ofender, temen disentir, temen ser el lobo solitario en un mundo de ovejas. Y así, el espíritu soberano es castrado, diluido, domesticado. Se vuelven predecibles, manipulables, una pieza más en el engranaje de la masa, incapaces de enfrentar la verdad de su propia existencia sin los aplausos de una audiencia. Muchos me tildarán de cruel, de insensible. Pero entiendan el cínico, martillo del idilio, rompiendo la farsa de la empatía colectiva. Mi cinismo no es destrucción, sino revelación. No busco aniquilar, sino purificar. Es la herramienta que demuele el templo de la ilusión colectiva, exponiendo la vulnerabilidad que se esconde tras el abrazo de la falsa empatía. La empatía colectiva, tan cacareada, a menudo no es más que un espejo donde se busca el propio reflejo, un acto de autoafirmación disfrazado de altruismo. El cínico es el profeta que grita en el desierto, no para que lo abracen, sino para que despierten. Para que vean que su adorada conexión es un refugio para aquellos que no tienen la fuerza de estar solos. Que su compasión es, a menudo, el miedo a la propia imperfección. La demolición de este mito es el primer paso hacia la construcción de algo real, algo potente, la verdad de vuestra soledad. Y de esta demolición, de esta desilusión, emerge algo grandioso. La soledad elevada. El nacimiento del individuo más allá del rebaño. Cuando el templo de la conexión se desmorona, lo que emerge no es el vacío, sino una soledad fértil. No es un agujero, sino un crisol. Es una autonomía radical que permite al individuo devenir quien realmente es, liberado de la necesidad de pertenecer. Aquí, en esta soledad autoafirmada, el espíritu inquebrantable se forja. Aquí, en la confrontación con el propio ser desnudo, sin los velos del consuelo colectivo, nace la verdadera fortaleza. Cuando dejas de necesitar la aprobación, cuando tu valor no depende del eco de los demás, cuando tu camino lo dictas tú y solo tú, entonces eres libre. La soledad consciente no es aislamiento, es la habitación donde se forja la obra maestra de tu existencia. Es el lugar donde la debilidad del rebaño se disuelve y la necesidad de un vínculo externo se redefine o se anula por completo. Este es mi grito del despertar, de la ilusión a la verdad desnuda. Despierten. Confronten la verdad. Abracen su propia existencia sin los velos del consuelo colectivo. Se les ha enseñado a temer la soledad como la peor de las plagas, cuando en realidad es el elixir de la autonomía, el catalizador de la grandeza. La verdadera fortaleza del individuo no reside en la búsqueda o el mantenimiento de la conexión superficial, sino en la radical afirmación de la soledad consciente, el crisol donde se forja un espíritu inquebrantable, capaz de trascender la debilidad del rebaño y redefinir, o anular, la necesidad de un vínculo externo. Este es el desafío que les lanzo. ¿Están dispuestos a demoler el mito de la conexión?
¿Están dispuestos a abrazar la potente autonomía que emerge de confrontar su propio ser desnudo? Que vuestra voluntad sea el martillo que rompa las cadenas de la ilusión. Forjen su propia fuerza en la verdad brutal de su singularidad. No busquen conexión, sean la conexión con su propio poder. El despertar aguarda,